Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 24. Éxodo 24, vamos a empezar. Ya en el capítulo 23 estábamos viendo los últimos mandamientos, ¿no? Los mandamientos, las leyes, decretos, que en hebreo se dice mishpatim. Entonces ahora el capítulo 24 comienza así. Dijo el Eterno a Moisés, sube ante Adonai, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Entonces acá en el versículo 1 ya Elohim le está mandando a Moisés para que se suba. Hasta acá él estaba en una posición, o sea, para que se suban también los demás. Él está en una posición donde estaba escuchando la palabra de Dios directamente desde las nubes, desde el cielo, pero el pueblo estaba más lejos, acuérdate, ahí otro lado. ¿Por qué había ocurrido eso? Porque vimos que los 10 mandamientos Dios le dio a todo el pueblo escuchó los 10 mandamientos. Pero después, cuando él iba a dar las demás leyes, el pueblo le dijo a Moisés, habla vos nomás con Dios y, ¿cómo se dice? Después vení decino vos. Ellos no quisieron hablar directamente con Dios. Vamos a recordar por eso acá en capítulo 20, versículo 18, para acordarnos, 20-18. Todo el pueblo observaba el estruendo, dice, y los relámpagos, y el sonido de la bocina en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ese era cuando estaban recibiendo los 10 mandamientos. Todo el pueblo temblaba y todas estas cosas. Después que dice el 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. Ellos tenían terror de escuchar directamente la voz de Dios, por eso le pidieron a Moisés, eso vimos acá en el capítulo 19. Entonces Moisés subió más, ascendió más en el monte era así, se van yendo, ellos se fue en un lugar más y el pueblo se quedó atrás, un poco más lejos. Y ahí Dios le empezó a hablar todas estas leyes que hemos visto en el capítulo 21, 22 y 23. Leyes y decretos que se llama, que en hebreo se dice mishpatim. Y eso es muy interesante. Una de esas leyes, cuando terminó las leyes, vamos a ver acá en el capítulo 23, por ejemplo. 23, 25. Acá cuando ya le estaba diciendo todas las leyes, dice así. Desde el 23 vamos a leer. Porque mi ángel irá delante de ti, 23, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás,
ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y el 25 dice, mas al Eterno vuestro Elohim serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Ya, son los últimos mandamientos que le está dando al pueblo, leyes y decretos. Y uno de los mandamientos es, a tu Elohim servirás. Y yo bendeciré, dice, tu comida, tu vida, tu trabajo, todas las cosas. Eso es lo que tenía que entender el pueblo. Peico pona janguá, pereco janguá la salud. Ahora cuando dice van a tener salud, no quiere decir que no se van a enfermar ni nada. Quiere decir que aunque venga, porque nosotros al tener este cuerpo y al enfrentarnos con este mundo, sí o sí vamos a agarrar enfermedades. Pero al estar haciendo la voluntad del Padre, Él nos va a hacer pasar. Y anden bojazatapea, hasta que se cumpla los días de nuestra vida. Eso es interesante e importante. Si ustedes pueden agradecer a Dios, ustedes ya, hermana Liboria, hermana Eulalia, hermano Balbino, peña pecatuma pere que Dios cumplija en 10. Porque la Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 a 80. Llegaron ya a 70. Es azapá, mano. Andemos de mano, Balbino. 80, redondo. Entonces, sé que Dios me vende. 100, 120 o más. ¿O no? ¿No? Dice, oye. Ande donde doy como hay holandés. Entonces, imagínense cuánta gente no llega a los 70 años. O si llega ya. Hermana Liboria, guatau, avena. Muchas veces hemos auto más silla de rueda, o bastón, pero una vez, pero o sea, fue intente. Pues ya huye, va. Significa que se cumple entonces esta palabra. Dios nos restaura otra vez, nos da otra vez fuerza. Me de la poder barete, ya avanza ve llega, mientras me sirve, yo te bendeciré. Amén. Pesa ahí la Biblia, así dice la Escritura. Bueno, esas son las leyes que estábamos viendo que le estaba dando Moisés, Dios a Moisés. Ahora, capítulo 24, ya Dios le dice, dijo el Eterno a Moisés, sube ante el Eterno tú y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Ahora le está llamando, anda a llamarle a Aarón, a sus dos hijos, ¿cómo se llama? Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón. Por cierto que ellos tenían que ser los herederos del sacerdocio, pero por causa de que ellos ofrecieron incienso, fuego extraño, ¿se acuerdan? En la Biblia dice, o sea, acá todavía no dice, pues más adelante va a salir, ellos murieron, los dos. Entonces se quedó Itamar y sacaron. Sí. ¿Entienden, no? Entonces, se puede decir que le llamó a los ancianos, a los dirigentes. Hasta aquí, todavía, los primogénitos eran los encargados del servicio. Hasta aquí ellos eran. Inclusive todavía no aparece que Aarón es sumo sacerdote, pero ya se le está llamando. Entonces podemos entender que el plan original del Padre era que los primogénitos sean los sacerdotes de cada familia. O sea, el hijo mayor tiene que ser el líder de cada familia. Así era. Después, por causa del pecado de Israel, él le va a dar ese servicio a los levitas. Pero hasta acá vemos entonces cuál era el plan original. ¿Por qué no llama que vengan los levitas? No. Llama a Nadab, Abiud, Aarón y también a 70 ancianos, a los líderes, los encargados. Una cosa interesante, ¿no? Cuando Dios elige a Moisés para el servicio, para liberar a su pueblo, ¿quiénes trabajan bien cerca de él? ¿Quiénes son los que están trabajando cerca de él?
¿Quiénes son? Sus familiares. ¿Le parece algo extraño, no? Los familiares de Moisés. Estaba Amram, su papá, su mamá, su hermano, su hermana y sus sobrinos. Quiere decir que cuando uno empieza un ministerio, ¿quiénes tienen que ser sus primeros colaboradores? Sus familiares. Eso no está mal entonces. Si yo quiero empezar un ministerio, tengo que empezar en mi casa, con mis hijos, con mis sobrinos, con mis primos, con mis parientes, a pecha a ese, a extender. No es malo entonces que la iglesia empiece como una comunidad familiar. Porque muchas personas dicen, véala y familia, ya rapala tu pa hoja. Acuérdale y sobrino, la y familiares, me metente, lo dirigía a la iglesia. Ya ando, ella pesa. Yo no. Pero lógico que si alguien, yo por ejemplo empiezo un ministerio, ¿quiénes son los que van a estar más cerca de mí? Mi hijo, mi pariente, ¿no? Mis familiares. Eso no es, como dicen la política, nepotismo. Eso es plan divino. Yeshua también, aunque Yeshua, increíblemente al principio, sus familiares eran los que le rechazaban, sus hermanos, pero su mamá siempre estuvo a su lado. Y su siempre hoy en día, después de que él muere, sus familiares son los que empiezan a dirigir el movimiento, entre ellos Santiago, uno de ellos. Es muy importante entender también, ya que estamos viendo. Continuamos, Éxodo 24. Pero Moisés solo se acercará al Eterno, dice. Eso el Dios le está diciendo a Moisés. Y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino, ahora Moisés está descendiendo, y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Entonces, capítulo 21, 22 y 23 eran leyes y decretos, mishpatim, ordenanzas, cómo vivir, qué hacer. Eso Moisés escuchó de Dios. Después Moisés descendió del monte y empezó a decirle a todo el pueblo todas estas leyes. Les repitió otra vez. Así dice las leyes de los esclavos, leyes de castidad, todas esas leyes que hemos estado aprendiendo. De los bueyes, que hará. Quiere decir que Moisés tenía una memoria fenomenal, ¿no? Pero ¿se puede eso quedar todo en la memoria? Un poco difícil. Aquí es que muchas personas dicen que él oralmente nomás le enseñó muchas leyes, pero a partir de este momento, Moisés, estos decretos lo va a escribir. Y en este mismo momento lo va a escribir. Aquí. Miren lo que dice ahí. Y Moisés escribió todas las palabras, versículo 4, las palabras del Eterno, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. 3 cosas importantes. Número 1, escribió los mandamientos, los puso por escrito. Primero les dijo así dice la palabra. Cuando yo les hablo, por ejemplo, yo les digo así dice, ¿dónde está llegando esa palabra? Cuando yo le estoy hablando, ¿dónde llega? En su mente y después en su corazón. Ahora, ya que está en su mente y en su corazón, lo voy a escribir. ¿Para qué voy a escribir? Para que esa palabra que está en tu mente y en tu corazón, vos después le muestre a otras personas, le enseñe a otra persona. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Entonces, primero la palabra tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Una vez que está en tu mente y en tu corazón, vos podés transmitirle a otra persona. Pero si vos le querés transmitir algo que no está en tu mente y en tu corazón, va a ser un poco complicado. Entonces Moisés primero que hizo, escuchó de Dios, le habló a la gente y ahora sí lo deja por escrito. Y bueno, y después segundo punto, levantó un altar. Levantó un altar. Es una manera de
como un lugar de adoración. En aquella época se preparaba un altar, que decía un lugar donde voy a dirigirme al Todopoderoso. Ya Noé hizo un altar, Abel hizo un altar, Adán hizo un altar. Todos ellos generalmente levantaban un altar que representaba una manera de dirigirte hacia el Padre. Salomón levantó un altar para invocar al Todopoderoso. Era el altar del holocausto. Después eso se hizo oficialmente en el tabernáculo como el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios. Y después, bueno, la Biblia, o sea, la Torá, los mandamientos, el altar, que es la manera de dirigirse al Padre, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Eso conforma entonces el plan del Padre. La escritura, el altar y las 12 tribus de Israel. Eso conforma el plan del Padre para su pueblo. Ahora, ¿qué dice? Eso fue lo primero que le dijo a Moisés que haga. 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz al Eterno. Estos jóvenes representan los líderes, o sea, los primogénitos que van a guiar al pueblo. Están haciendo como si fueran ya servicios sacerdotales. Ahora, ¿qué es la ofrenda de paz? Holocausto y ofrenda de paz. El holocausto era un sacrificio que se hacía para reconciliarse con el Padre, para tener una reconciliación con Dios. Y la ofrenda de paz era para armonizar, para tener, paz, shalom, para sentir que vos estás viviendo cómodamente, que ya no hay más rencor, ni quebranto, ni nada. Entonces, 2 puntos principales que necesita un creyente después que Elohim ha hablado es consagrarse a Dios y tener paz con Dios. Consagrarse quiere decir es yalan de erekobaikue, yalan de vida baí erekoakue. A segundo, eñemo ipona yan de yarani. ¿Se entiende, no? Primero deja tu vida fea y después ponete bien con Dios. Eso es lo que hicieron estos jóvenes. Cómo ofrecieron como sacrificio. Es muy importante este punto. Amén. Bueno, entonces ofrecieron sacrificio de paz. Vamos a ver en la Biblia si aparecía. Después, acá no aparece todavía, pero después ya aparecería lo que era el sacrificio de paz. Vamos a Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3. Ahí dice ofrenda de paz. Y la primera, en Levítico capítulo 1 sale los holocaustos. Sí sale, ¿no? Holocaustos. Que era una ofrenda para holocaustos, para consagración personal. Y vamos a ver lo que dice la ofrenda de paz. Versículo 1 dice: si tu ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecer la de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante del Eterno. Eso está en Levítico. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 11. Levítico 7, 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Eterno. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceites. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias. Y de toda la ofrenda presentará una parte para ofrenda elevada al Eterno, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y sigue diciendo, bueno, en resumen, antes de llegar al sacrificio de paz, se hizo el holocausto y después están todas estas dedicaciones. Esto también era un tipo de ofrenda que era dedicaciones, servicios, toda tus mejores frutos, tus mejores productos, y después se hacía
este sacrificio de paz que representa ya la armonía, la libertad, el compartir con otras personas. Era el sacrificio donde ese sacrificio se consumía, ¿no? Esta carne, se comía, ¿no? Entonces era un sacrificio de demostrar que estamos en shalom. Se puede decir que cuando vos haces un banquete y compartís con las personas, entonces estás haciendo un sacrificio de paz. ¿Estás entendiendo? Pero antes vos te consagraste primero. ¿Cuál fue el problema cuando nosotros hablamos de Caín y Abel? ¿Cuál fue el problema de Caín? Él quiso ofrecer sus mejores servicios al Todopoderoso sin consagrarse, sin dejar su corazón necio, su orgullo, su maldad, cosa que hizo Abel. Abel ofreció un holocausto, que era una ofrenda de quiero despojarme de mí mismo, quiero tirar mi ser, quiero reconciliarme con el Padre. Después de eso voy a poder hacer el sacrificio de dedicación y el sacrificio de paz. Eso es muy importante entender. Entonces acá, al bajar Moisés, al hablar con los jóvenes, con los líderes en ese momento, que eran los primogénitos, ellos ofrecen primero holocausto, consagrándose cada uno, y después sacrificios de paz, ofrenda de paz, para poder tener un corazón dispuesto a servir al Todopoderoso. Eso cuando ocurría después de estar recibiendo los mishpatim, las leyes y decretos, que ellos dijeron que lo iban a hacer. Entonces, ¿cuándo vos podés tener realmente una consagración y una paz con el Todopoderoso? Cuando oíste, entendiste y aceptaste su decreto. ¿Están entendiendo, no? Oíste primero, después aceptaste, creíste y ahora quiero consagrarme. Escuchaste, porque claro, cuando vos escuchás los mandamientos no puedes, aunque ellos dijeron haremos todas estas cosas, pero es una manera de hacer un acuerdo y una alianza. ¿Estamos entendiendo, no? De a poco. Volvamos a ¿dónde estamos? Éxodo, ¿no? Éxodo. Sí. Bueno, versículo 5, ¿no? Moisés escribió todas las palabras del Eterno y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Eterno. No eran, algunos dicen que eran los levitas, pero hasta acá todavía los levitas no habían sido consagrados para el servicio. Recuerden, el plan original era que los primogénitos sean los sacerdotes. Cada primogénito de cada familia. Se escogió acá 70 ancianos, ¿no? 70 líderes. Entonces, entre ellos sus primogénitos eran los que iban a ser dirigentes del pueblo. Después, versículo 6. Y Moisés tomó, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro, el sefer del pacto, el rollo sería, ¿no? En ese tiempo era rollo. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Fíjense muy bien que es la segunda vez que ellos están escuchando. La primera vez, cuando Moisés desciende y les dice, así me dijo el Eterno, hablé con él y me dijo todas estas leyes. Y ellos que dicen, haremos todo lo que el Señor ha mandado. Ahora Moisés, después de que ellos escucharon, por eso primero la palabra llega a tu mente y a tu corazón, ahora se ha escrito, se ha hecho holocausto, se han consagrado, han hecho paz y ahora ha hecho un acuerdo, una alianza con el Todopoderoso a través de la sangre y nuevamente, ¿qué hizo? Les leyó ya lo escrito, ya lo pactado. Esto ya es, ¿cómo se puede decir? Un acuerdo legal. Hasta hace poco era de corazón. Vos aceptaste de corazón. Ahora ya es algo legal y por eso el Padre también ha hecho su parte, ha pactado.
Eso es muy importante. Miren cómo está avanzando el nivel de los hebreos. Cuando vos empezás a creer la palabra, escuchar el evangelio, escuchar la obra de Yeshua, escuchar todo, te llega a tu corazón, ¿verdad? Vos sos una persona que querés, emocionalmente te sentís bien. Después hace un acuerdo, hace un compromiso y ya empiezan los pactos. Ya el Padre empieza a hacer pacto contigo. Acuerdo, ya empieza a sacar. Primero te consagraste, hiciste sacrificio de paz, compartiste con los demás y el Padre empieza a sacarte ya, a considerarte algo especial, algo diferente. Es como un matrimonio, que primero era ojito, cartita, después ya era un poco más serio, después ya era un poco más serio y después ya era algo importante. La esposa empieza a ser importante, es muy importante entender. Ahora ya hacen un acuerdo y nuevamente le vuelve a leer ya lo escrito. Esto ya va a quedar como documento. Dentro de eso escrito está la Ketubá, los 10 mandamientos y también las ordenanzas, las leyes y los decretos de cómo vivir. Lo que una pareja tiene que saber, las principales reglas y la convivencia que tienen que tener. Y después con eso se hace un acuerdo y un pacto. Eso es lo que la Biblia menciona que hizo el Padre con ellos. En Jeremías, por ejemplo, dice que hizo un pacto con ellos, pero ellos rechazaron ese pacto, dice. Bueno, estamos en versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Empezó a regar el altar así con la sangre, representando eso que se estaba haciendo, una alianza y una unión. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fueron rociados esos libros, ese altar, que representa la conexión con el Padre, representa la unión con el Padre y también el pueblo. Entonces representa esa sangre, una alianza, una unión entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel. Ahora veamos lo que dice algunos textos para relacionar este acontecimiento, en especial esto del libro. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 habla sobre la restauración, no sobre el nuevo pacto. Y miren lo que dice aquí en el versículo 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto, o sea, pacto restaurado, pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Judá, las 12 tribus de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, está refiriéndose a eso, lo de Éxodo. Que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos, que dice ahí, invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Recuérdense que ellos están haciendo un juramento que haremos todo, ahí están haciendo una alianza, pero después, unos 40 días después, ellos empezaron a honrar a un becerro de oro. Entonces, no hicieron, ¿no? Después que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torah en su mente nuevamente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Hay que entender, dice nuevo pacto, pero la verdad es restaurado. Pero cuando vemos también cómo empezó el viejo pacto, ya eso es. ¿Cómo empezó? Empezó de la misma manera. Dios empezó a hablar a su mente y a su corazón. ¿Así o no así? Primero habló a su mente y a su corazón, y después, ¿qué hizo Moisés? ¿Quién se acuerda? Escribió. Primero habló a su mente y a su corazón y después escribió. Y acá también la restauración va a ser la misma forma. Voy a hablar a su mente y a su corazón y después... No, estábamos en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Bueno, ahora veamos lo que Yeshua dice, algo casi referente a esto. Recuerden que esto también sale en Hebreos capítulo 10,
17. Famoso texto de nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero vean el contexto que tiene. El contexto de la Torá, de las leyes, los mandamientos, nada que ver como nosotros antes habíamos aprendido, que era solamente no hay más pecado y se acabó el pecado y fuera las leyes. Al contrario, al entrar en este texto, nos damos más cuenta que se trataba de restaurar la ley, los mishpatim, las ketubá, los mandamientos, desde el fondo de nuestro corazón en la Biblia. Juan, vamos a ver, capítulo 14, libro de Juan, capítulo 14. La promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿no? Yeshua les da una promesa de que va a venir alguien que les va a restaurar. ¿Quién fue el que le habló a Moisés para decirle todas estas palabras? Nosotros creemos que fue el Ruach de Elohim, ¿no? El Espíritu de Elohim. Y acá dice algo interesante, 26. Mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Miren, te va a enseñar todas las cosas y ¿qué dice ahí? Os recordará todo lo que yo os he dicho. La función del Ruach, del Espíritu, es restaurar tu corazón. Yeshua vino para restaurar nuestro corazón, para hacer nueva alianza, que significa renovar el pacto que el Padre había hecho. Y una vez que Él haya cumplido toda esa tarea, va a enviar a nosotros su Ruach. Hoy no está Yeshua personalmente con nosotros aquí, pero a través de su Ruach, de su Espíritu, nosotros estamos siendo restaurados, renovados. Estamos recordando otra vez todo aquello que vino desde el Sinaí. Estamos volviendo otra vez al origen. Veamos más. Primer libro de Pedro. Primer libro de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así, versículo 1. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia o plan del Padre, ¿no? De Elohim, Padre, presencia de Elohim, Padre en santificación del Ruach, para obedecer. Fíjense para qué fuimos elegidos. Pedro le está dirigiendo esta carta a todos los que han sido expatriados en todas partes del pueblo de Israel, los que han sido elegidos de antemano, los que él tenía un proyecto, un plan, porque todo esto que aparece en la Torah es un plan para un pueblo. Ustedes que fueron elegidos desde el principio, a ustedes les digo las cosas, que fueron elegidos para obedecer, dice, para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach. Gracia y paz os sean multiplicados. Esa sangre que Yeshua derramó es la sangre que confirma, que une, que hace alianza en el pacto que el Padre hizo también antiguamente con su pueblo. Esta vez a través de Yeshua con nosotros. ¿Para qué otra vez? ¿Para qué Yeshua derramó su sangre? ¿Para qué fuimos rociados con la sangre de Yeshua? Para obedecer, para ser restaurados, para volver a ser parte del pueblo. ¿Se están dando cuenta de lo que la Torah nos quiere enseñar, no? Totalmente diferente de lo que antes nosotros creíamos. Bueno, tenemos más texto. Segunda de Pedro ahora, ahí nomás, Segunda de Pedro capítulo 1, 20. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Dice, vamos a leer 19. 19, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atiendan bien, dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál será esa palabra? Si es esa palabra que habla de proyectos, de planes, de objetivos, sí o sí se refiere a lo que dice la Torá, los profetas, todo eso. Pedro está diciendo eso. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que empiece a entender todo el plan profético que el Padre tiene para vos. Entendiendo primero, miren lo que tenemos que entender primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Entonces, cuando Moisés recibió estas palabras en el monte Sinaí, ¿fue su interpretación, fue su palabra, fue algo que él quiso decir? No, ¿verdad? Fue algo que el Padre le puso. Entonces no es interpretación privada, no puede ser una ley que ya está obsoleta, algo así, ¿no? Entonces Pedro nos está hablando que siempre que hubo profecía o palabra que viene del Padre, fue por la voluntad de Él, nunca por voluntad humana. Y todos los profetas se basaban en este escrito. Este escrito fue pactado, se hizo un pacto con Él, se hizo un derramamiento de sangre, que significa una unión. Después vamos a explicar un poco más ese punto. Y eso, lo que hizo Yeshua fue restaurar para que nosotros podamos ser otra vez parte de ese plan profético que ya estaba hablando desde antes ya. Todos los apóstoles también hablan la misma cosa. Amén. Bueno. Holocausto, habíamos visto que era consagración personal. Se hacía el holocausto para dejar tu viejo hombre, tu vieja vida y todas estas cosas. Sacrificio de paz para tener una buena comunión con el Padre. Vamos a mirar Salmo 51, 16. Son textos que nos ayudan a tener más referencia. Salmos 51, 16. Referente al sacrificio de paz. Salmo 51. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Entonces es muy importante. Esto no, bueno, ahí dice no quieres sacrificio, ¿no? No es que no quiere sacrificio, sino los sacrificios, tanto el holocausto como el sacrificio de paz, tienen un propósito y tienen un objetivo. Uno, humillarse, ¿no? Contrito, que es decir, reconocer que estaba mal delante del Padre, despojarme de mí mismo y de esa manera poder compartir con los demás. Recuerden, ellos para empezar a trabajar para el pueblo de Israel hicieron estos sacrificios, holocausto y sacrificio de paz. Si una persona no puede despojarse de sí mismo, despojarte de su ser, de su carácter, de su razón, no va a poder después compartir con los demás. No va a tener shalom, aunque siempre diga shalom. ¿Sí o no? Bueno, en el Salmo estamos viendo la misma cosa. Continuamos. Bueno, esto es todos los puntos que anote. Sangre. ¿Por qué sangre? ¿Por qué se usaba la sangre? Representa la vida. Está eso en Levítico 17, ¿no? En la sangre está la vida. Es lo que nosotros como seres vivos tenemos para decir que estamos hablando. Se nos saca la sangre y se termina nuestra vida. Quiere decir que cuando se derramaba la sangre se estaba haciendo un acuerdo, una alianza sobre la vida, que representaba vida. No era un acuerdo, una alianza para muerte. Ese es el primer punto. Y la sangre hacía una cosa, pactaba, hacía una unión entre Elohim y el pueblo. Aquella vez que se roció el altar, acá se roció el altar, los mandamientos, y después Moisés, bueno, salpicó, vamos a decirle en nuestro lenguaje, o salpica, esprejar, algo así se decía, ¿no? Los sacerdotes suelen hacer con un bastoncito, ¿no? Los católicos, ¿no? Con agua. ¿De dónde creen que sacaban ellos esa costumbre de hacer? De aquí sacaron. Pero ellos agua echan. Era una manera en esa época de consagrar no a todo el pueblo, era a esos representantes que estaban ahí del pueblo de Israel, los 70 que habían subido con Moisés. Eso era la sangre. Veamos, también la sangre representa un compromiso del Todopoderoso de que todo lo que Él está poniendo como promesa en esos decretos, en ese mispatín, uno de ellos era que te daré salud, te daré prosperidad, ¿se acuerdan? 23, 25, como último mandamiento era,
Si me obedeces, si me sirvieres, yo prosperaré tu casa, tu familia, bendeciré tu granero, todo. Entonces es un compromiso de él. Yo voy a cumplir esto. Eso representaba también la sangre. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 18. Hebreos 9, 18. Y acá habla referente al pacto que se hizo en la antigüedad y tratando de hacer una comparación con el pacto que hizo Yeshua. Y miren lo que dice. Ustedes pueden leer todo el capítulo 9 para entenderlo mejor. Dice, de donde ni aún el primer pacto, el primer acuerdo, la primera alianza fue instituido sin sangre, dice. Estaba hablando del valor que representa la sangre, que ya habíamos explicado. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, dice, fíjense, habiendo anunciado todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, primero que hizo Moisés para hacer el pacto con la sangre, para confirmar el compromiso del Todopoderoso, para hacer entender que esto representa la vida, ¿qué hizo primero? Anunció todos los mandamientos al pueblo. ¿Me entendés, no? O anunciar su escuela. Primero, ¿qué es lo que hace que yo pueda hacer realmente un pacto con el Todopoderoso ahora? Empiezo a entender otra vez mi plan, el propósito que tiene el Padre conmigo. Empiezo a oír su palabra. ¿Acaso una persona está ahí parada? Hey, Señor, ¿no querés ser hijo de Dios? Sí quiero. ¿Qué necesito hacer? Y cree nomás. Creo, ya soy hijo de Dios. Puede así, entonces no hay nada. Pero cuando él empieza a oír, escuchar, hay promesa, hay pacto, hay acuerdo, hay alianza, hay esperanza. Eso le estaba diciendo Pedro cuando le predicaba a los judíos. Estas promesas son para ustedes y para vuestros hijos. Promesas que ya ustedes sabían que venía de antes. Le estaba restaurando. Le estaba reconfirmando algo que ellos habían perdido antes. Acá le estaba hablando todo lo que el Padre está ordenando. Y luego, una vez que eso está en su corazón, Moisés lo escribió. Así como el nuevo pacto es en la tabla, en nuestro corazón, y luego Dios va a escribirlo, dice. Cuando ya estamos aceptando su palabra, empieza a escribirlo. Empieza a poner ya su ley en mi mente, en mi corazón. Y empiezo yo a consagrarme y a tener shalom. Es importante entendernos. Bueno, dice acá, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. ¿Qué roció? El rollo, el sefer. Eso quiere decir, esto es el corazón de Elohim. Este es el espíritu de Elohim. El espíritu de Elohim puede ser un libro. Alguien me dijo una vez, en esta iglesia no hay espíritu. Y yo le dije, acá está. ¿Me va a decir que el espíritu es un libro? Esto solamente es papel, es solamente... No, estamos hablando de su aire, su aliento que puso aquí. Entonces, ¿por qué vas a rociar? ¿Por qué vas a hacer así sobre un libro? No, ese no es el libro, es el Todopoderoso haciendo acuerdo con Israel. Entonces, al tener esta palabra en mi corazón, yo estoy haciendo una alianza con el Todopoderoso. ¿Entienden? Bueno, el mismo libro, dice, fue rociado. Y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim ha mandado. Y que, si algunos tienen referencia, ahí sale Éxodo 24, 6, 8, lo que ahora estamos leyendo. Esto está hablando para anunciar que el sacrificio que hizo Yeshua es una restauración de aquel pacto que se había hecho también con sangre, pero sangre de animales. Esta vez se hizo con la sangre del Mesías, del ungido. Entonces este pacto es la confirmación perfecta de lo que el Padre quiere con su pueblo. Entonces no puede ser que sea diferente. Lo que nosotros enfatizamos es que no, el pacto de antes era otra cosa, el pacto de ahora es otra cosa. No puedes, de que tu hijo pesa. Es simplemente, importantemente, es algo que se está confirmando. Y somos unos bendecidos de poder ser parte de esta restauración. Amén. Bueno. Hebreos 20 dice más.
Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos. Eso ya después, acá todavía no hay tabernáculo, y casi todo es purificado según la Torá con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O se puede decir perdón o restauración. O también algunos decían que era tiempo de dejar todo limpio. Ese era uno de los compromisos de la sangre. La sangre limpia el pecado y consagra para una persona poder estar listo para servir. Vamos a ver otro texto, Hebreos 13. Hebreos 13, ahí nomás cerca. Hebreos 13. Bueno, versículo 20 dice, y el Elohim de paz, ¿por qué? Recuerden, esto es importante entender, ¿no? Cada vez que yo veo ahora las palabras me doy cuenta, ¿no?, de lo que nos quiere decir la Escritura. ¿Qué tipo de sacrificio era que hacían allá? Sacrificio de paz, que representaba que tienen ya una buena relación con Él. Entonces, una vez que Hebreo habla todo de los sacrificios, de la restauración, de volver a confirmar lo que el Padre había hecho anteriormente, y una vez todo esto confirmado, ¿qué dice acá? Y el Elohim de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esta es la sangre del pacto eterno de Yeshua. Os haga aptos en toda obra buena. Esa sangre por la cual hemos nuevamente confirmado el pacto con el Elohim de paz, ¿qué tiene que hacernos? Aptos para toda obra buena. No aptos para ser malandros, ni agresivos, ni perversos, ni groseros, ni bandidos, ni nada de esto. Eso dice el Brit Hadashah. Para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yeshua HaMashiach, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, una de las cosas que vimos en el pacto aquí en el tiempo de Moisés es que tiene estas características, y la misma cosa tiene el pacto con Yeshua. Tiene la palabra de Elohim leída. Primero se nos ha leído, se nos ha mostrado la escritura. Después tiene un sacrificio. Una vez se lee la palabra, hay sacrificio. Viene la palabra, hay sacrificio. Después tiene recibir la palabra. Es diferente cuando te leen la palabra y cuando vos recibís la palabra. ¿Sí o no? El sacrificio, la obra redentora de Yeshua en la cruz, hizo que esa palabra nosotros podamos recibirla. Igual, recuerden, si ustedes ven Éxodo 24, primero les leyó, primero les dijo, y después ellos recibieron, lo aceptaron, esa palabra. Y también tiene esta parte. Reciben el sacrificio. Una persona entonces tiene 4 puntos. Escucha, lee la palabra, tiene un sacrificio, recibe la palabra y recibe el sacrificio. Acepto ese sacrificio como parte de la unión del compromiso con el Todopoderoso. Entonces, cuando yo digo que yo a través de la sangre de Yeshua soy parte del pueblo, es como que tengo un compromiso con Elohim, con el Todopoderoso. Y ese compromiso vino por medio de su escritura, su rúa, su palabra, que yo lo he aceptado en mi corazón. Así empezaron los procesos. Para tener una idea, ¿no? Para tener una idea. Bueno, parece que nos falta Éxodo 24. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre de pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. ¿Qué es sangre del pacto? Sangre del acuerdo. ¿Qué acuerdo? Acuerdo de cumplir, vivir y hacer la voluntad del Todopoderoso. Pero nosotros sabemos que este pueblo no cumplió ese acuerdo, no cumplió ese pacto, que se desviaron. Después dice, y subieron
Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Imagínense, empiezan a avanzar Nadab y Abiú y los 70 representantes de Israel hacia el frente, ¿no? Vengan, vayan pasando. Y empiezan a ver, dice acá que vieron a Elohim, pero yo estoy convencido que lo que ellos vieron es su manifestación, su gloria. La Biblia dice que nadie vio a Elohim, ¿no? Entonces vieron su Shekinah. No sé cómo sería, puede ser luz, puede ser brillo, no sé. Las películas hacen de todas formas. Nosotros también podemos idearnos, ¿no? Pero vieron algo diferente, pero sí algo especial observaron, un embaldosado, dice, de color, ¿cómo dice ahí? Un embaldosado de zafiro, semejante al cielo. ¿El cielo qué color es? Entonces puede ser un piso azul como un mar. Y esto nos hace recordar algunos textos que hay en la Biblia. Vamos a leer todo y después vamos a ver. Como cuando está sereno, dice. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron, dice. Compartieron también ahí con él. Y eso no extendió su mano, simplemente es que no le manifestó su poder a ellos en ese momento. O sea, no les entregó ningún poder especial. Solamente los hizo contemplar. Quiere decir que esto era como una visión. Algo así, ¿no? Una visión, así como cuando cuando Yeshua le apareció a Moisés y Elías. Y es como una visión también. Era una visión. Nosotros podemos creer que es una visión. En la Biblia ya hubo gente que vio visiones. Claro, y vamos a ver nomás aquí. Apocalipsis 4:16. Apocalipsis 4:16. Vamos terminando. Apocalipsis 4:16. Visión. Parecía que Éxodo era todo ley. Y ahora parece ya visiones y todo. Ya parece apocalíptico. Miren, Apocalipsis 4:6, perdón. 4:16 y 4:6. La adoración celestial. Interesante ese capítulo 4. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Quiere decir que estos 70 representantes de Israel, más Nadab y Abiú y Moisés, están viendo una sombra o un reflejo del reino celestial. Ya en esa época, después de haber hecho un acuerdo, una alianza con el pacto, con los mandamientos. Miren hasta dónde avanzan. Entonces, son las mismas cosas que el Nuevo Testamento nos promete, y tienen que ser entonces las mismas leyes, mismos decretos, mismos acuerdos, solamente restaurados. Ahí hay un versículo también que es como referencia a Ezequiel 1:26. Con eso voy a terminar. Ezequiel 1:26. Cada detallito es tan interesante, ¿no? Dice también una visión, ¿no? La visión de la gloria divina, dice, ¿no? De Ezequiel. Dice, y sobre, versículo 26, 1:26, y sobre la expansión, o sea, el cielo que había sobre su cabeza, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía al hombre sentado sobre él. Otra vez piedra de zafiro. ¿Dónde vemos la piedra de zafiro? Ese color de zafiro. Acá en Éxodo. El color zafiro, o sea, esto que estaban viendo era algo semejante al azul cielo. Esto. Coa, Jobu, coa. Jobu, azul. Al azul cielo. Por eso siempre tenemos acá este color. Un día vamos a ver eso también nosotros. Amén. Sí. Ya Moisés vio. Entonces le entienden ahora a Moisés por qué prefirió dejar los deleites temporales de los egipcios, dejar todo eso. Él estaba viendo algo eterno, algo importante, algo especial. Pico perdeta cosa la Egipto, cuérare. Egipto, cuérare con peyeo pacuri. Llegaron los griegos, llegaron los asirios y acabaron con los egipcios. Opala imperio egipcio.
Pero el imperio, el reino del Mesías, el reino de Yeshua es eterno, es sin fin. Esto vio Moisés y los que vieron esto pudieron sentir gozo y alegría. Esto vio Juan, esto vio Ezequiel. Amén. Y nosotros, a través de la Torá, estamos viendo también. Y hasta aquí vamos a continuar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.